algo que está pasando mucho últimamente con los economistas en la Argentina es que se están volcando hacia lo pasionario, digamos. Hoy el argentino está sumamente pasional, entonces está dejando de lado cuestiones objetivas o datos que son los que hacen en definitiva que los pronósticos sean acertados, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto? Yo decía, ¿desde qué punto de vista podemos esperar que en la Argentina lleguen inversiones si uno desde hace un año y medio lo que está viendo, cualquier dato que agarra, cualquier indicador, es que primero el mercado se está desmoronando, el consumo interno no logra repuntar, por lo cual la señal que hay hacia el empresariado es que no hay un mercado a donde colocar los productos si uno viene a invertir a la Argentina y quiere producir algún producto. Pero segundo y más importante, donde entra a jugar ya la cuestión lógica y de sentido común, que ni siquiera haría falta ser economista para entenderlo, y es lo siguiente. La economía tiene, vamos a suponer, 100 máquinas. Con las 100 máquinas se producen los productos que se venden en el mercado interno y que se exportan, ¿está bien? De esas 100 máquinas, hoy en promedio hay 40 que están apagadas. Es decir, que hay 60 solamente funcionando en promedio. Vos a la introducción del programa hablabas también de lo grave que está pasando, la grave situación de la industria automotriz. Exactamente. Es donde se ha llegado al pico en el que de cada 100 máquinas que producen en la industria automotriz, hay 70 que están apagadas y solo hay 30 produciendo. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? En primer lugar, que hemos descendido a niveles de hace 14 años. Hace 14 años, recién salido de la crisis del 2001, la Argentina tenía estos niveles de capacidad instalada ociosa. Lo que sucede, el siguiente análisis es, bueno, vamos a suponer que recomponemos el mercado interno. Vamos a suponer que la gente empieza a tener mayor poder de compra, por lo cual vuelve a remontar el consumo. Si vos sos empresario y empezás a tener más demanda, es decir, tenés que producir más para vender más productos, ¿cuál es la solución inmediata que tenés? Prendés las 40 máquinas que tenés apagadas y empezás a producir más de lo que estás produciendo el día de hoy. Entonces, ¿en qué escenario y bajo qué concepto vos necesitarías hacer una inversión? Si vos tenés un 40% de capacidad instalada, necesariamente lo que primero vas a hacer va a ser producir con las máquinas que hoy están apagadas. Entonces, de ahí sale el análisis, digamos, de lógico y de sentido común, de que uno no puede esperar inversiones que vayan al sector productivo. Y por otro lado, muy bien como hablaban ustedes al principio con el intendente Tartagal, la famosa teoría del derrame, trasladada, digamos, a los tiempos actuales, se analizan de qué manera. Es decir, bueno, la inversión que viene a la Argentina, ¿hacia dónde viene y para qué viene? Algo fundamental. ¿Por qué? Porque si uno empieza a desagregar los sectores de la economía, cuántos generan de empleo esos sectores de economía, bueno, tenés sectores en los cuales hoy el gobierno nacional está haciendo algunos anuncios, digamos, de inversiones por montos importantes que generan 1,3% del empleo privado que se genera en la Argentina, como el sector minero, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que desagregar los números para entender hacia dónde va la Argentina, ¿no? Esto no es nuevo, esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero yo te decía en aquella oportunidad, cuando vos tenés una rentabilidad superior al 25% en dólares, y tú lo he hablado hasta con José Urtubey, hombre de la Unión Industrial Argentina, ¿cómo haces para alguien que tiene capacidad de ahorro, y porque tiene el efectivo para convencerlo de que vaya, compre una máquina para satisfacer un mercado interno deprimido y un mercado externo que es vendedor, cuando tiene 25% de dólares ahí? Bueno, es el principal callejón sin salida en el que ha entrado el gobierno, el que vos estás describiendo. ¿Por qué? Porque necesariamente hoy la gente tiene la posibilidad, los grandes empresarios, los grandes capitales y la gente que tiene capacidad de ahorro, tiene la alternativa de obtener rentabilidades de 25% en dólares, como vos decías al principio, que son tasas que ni hablar en el mundo ya no existen. Hoy, para que uno se dé cuenta, una idea, en Estados Unidos o en Europa, la tasa a 10 años de un bono a 10 años, es decir, muchísimo tiempo para esperar, está en 2,85%. Acá estamos hablando al año. Al año. No, porque te hago la aclaración, porque muchos se van a creer que es por mes. Al año. Al año. Mientras que en la Argentina estamos en más de un 22% en dólares anuales, por lo cual
Ya comparado con el mundo es algo que no existe, y comparado con nuestra historia, como vos decías en la introducción, se remonta a tasas de momentos ya de crisis, de pseudo default, como fue el 2000. No estoy diciendo que vamos hacia eso, lo que estoy diciendo es que este sistema, este modelo económico como está planteado hoy, en el cual hay tasas de interés altas en dólares, tipo de cambio planchado, déficit fiscal y aumento del endeudamiento crónico, no hay ninguna posibilidad de que termine bien, digamos. Eso ya está visto a lo largo de toda la historia y en la historia de nuestro país también. Yo hace un rato decía, Acara, que son los concesionarios automotrices, están chochos. Los tipos venden una barbaridad, se vienen multiplicando, estamos por llegar a cifras muy, pero muy interesantes, pero la industria automotriz usa poco más del 30% de la capacidad instalada. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si vendemos tantos autos la industria automotriz se cae a pedazos? Volkswagen con 600 suspendidos, General Motors 400, Fiat está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Tenés dos efectos importantes, que son el primero, que el 80% de las exportaciones de la industria autopartista de la Argentina se destinan hacia el mercado brasilero. En un contexto de crisis económica como el que está viviendo Brasil, tuviste una caída muy fuerte de la demanda de autopartes por parte de Brasil, y por el otro lado ayudaste a destruir el mercado interno con la pérdida de poder adquisitivo, la devaluación, lo cual hizo que tuvieras dos efectos hacia abajo, cuando lo lógico hubiese sido que en el momento en el que cae Brasil sostengas la demanda en la Argentina para neutralizar el efecto. Y cuando uno desagrega otra vez los datos, como decía hace un rato, lo que sucede es que lo que más se está vendiendo en la Argentina son autos de alta gama que son importados, y los patentamientos de las Pero pickups. el Gol no es alta gama. El Gol no es alta gama, pero lo que explica... Se fabrica en Brasil. Se fabrica en y Brasil. el más vendido. Exactamente. Pero tenés la explicación también por el lado de las pick-up, que son las que están sosteniendo hoy en valores nominales, digamos, en la cantidad de billete que entra por venta de automóviles, la mayoría son pick-ups. Por lo cual, haciendo alusión también a lo que hablabas vos recién con el intendente, lo que está sucediendo es que se está viendo en el comportamiento del consumo de automóviles también una concentración de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque se está concentrando hacia un sector específico de la economía. Y bueno, lo que es más grave aún, más allá del auto en sí, es entender que en la Argentina más del 75% del empleo formal del sector privado se genera en las pymes. Y la industria automotriz es una industria que demanda muchísimo el trabajo de las pymes, porque bueno, todos sus componentes en algún punto están intervenidos por Claro, pymes. son los fabricantes de autopartes, los conocidos fabricantes. Bueno, Metalmecánica también se cayó un montón, y Metalmecánica está muy relacionada con la línea blanca y línea automotriz. Exactamente. Bueno, la única empresa que no cayó en su producción y en sus balances en el sur, porque viste que en el sur se está desmantelando la mayor parte, es Mirgor, que es la empresa que fundó el presidente con Nicolás Caputo hace más de 2 décadas, la única empresa que está sosteniendo. Aires acondicionados. Exactamente. Es la que hace toda la parte de aluminio y de acero, digamos, de los electrodomésticos. Como decía recién también el intendente, bueno, se está viendo también hacia qué negocios son los que se están sosteniendo, y bueno, y se ubica la vinculación rápidamente, ¿no? Yo los otros días escuchaba una cifra que me alarmó. 3% del PBI perdió la participación del salario. Hablar del 3% del PBI significa de que esa plata, porque el producto más o menos está en 500 y pico mil millones de dólares, no sé ahora con estas caídas, pero es la torta. Si hay un 3% que un sector come menos, hay otro que se lo come. Exactamente. Esto es una transferencia de recursos monstruosa que muestra por qué está en recesión el mercado interno. Exactamente, y principalmente eso se ha dado a través del movimiento que tuvieron los precios de los alimentos en la Argentina. Para que uno se dé una idea, y digamos cualquier persona en su casa lo va a entender así, hasta hace 15 meses generalmente las familias promedio de sectores populares estaban destinando entre un 50 y un 60% de sus ingresos para alimentos y bebidas.
Hoy ese porcentaje se ha trasladado y se ha ido hacia un 80%, entre un 70 y un 80%. Lo cual que está implicando que, bueno, hay una transferencia de recursos de la clase asalariada, digamos, del consumo más popular, si se quiere, hacia un sector agroexportador, digamos, de la Argentina, que, bueno, lo que sucede es que explica esta concentración y esta caída en la participación también de los salarios, porque para que la gente entienda, lo que se habla de cuando se habla de la distribución de la renta en la Argentina, lo que sucede es que de la masa productiva de todo lo que se produce en la Argentina, hay una parte que va para lo que es la remuneración del capital y otra parte que va para lo que es el trabajo, digamos. Entonces, ¿cuánto se lleva el trabajo y cuánto se lleva el dueño del capital? ¿Cómo está la relación esa? Esa viejo relación 50 y 50 se ha perdió. bajado alrededor del 45% la participación Del trabajo. del trabajo.